Hola amigos, continuamos con las ecuaciones de Hartree-Fock o ecuaciones de Rotan y nos habíamos quedado en un anterior video en esta parte donde llegamos a las ecuaciones de Rotan, que es una forma matricial de las ecuaciones de Hartree-Fock que se consideran puramente íntegro-diferenciales. Y ya decíamos pues que para resolverlas podíamos utilizar las reglas de la álgebra lineal, es decir, al final estas ecuaciones se pueden programar utilizando de alguna manera las reglas de la álgebra lineal para resolver matrices, vectores, diagonalizar matrices, etcétera, etcétera, pero eso a un nivel de programación. Bueno, hasta este punto no hemos hablado mucho de la forma de la matriz F, de esta F mu. Entonces en este video vamos a abordar un poco al respecto. Entonces tenemos la expresión para la matriz de Fock. Para ello pues nos acordamos que el operador de Fock está definido de esta manera, ¿sí? Un término que es el operador H, que le hemos llamado el operador hamiltoniano del core, más un término que tiene que ver con la interacción entre los electrones, que es el potencial de Hartree-Fock, un potencial efectivo de una partícula, y que les decía que es aquí donde entra la magia de esta aproximación, ¿vale? Entonces tenemos que esa F mu pues resulta ser esta integral, ¿sí? Donde esta F aparece entre los orbitales atómicos mu y nu. Si desarrollamos esta expresión considerando 1.14, pues tenemos una primera integral que involucra el operador H más una segunda integral que involucra el potencial de Hartree-Fock. Ahora, nos vamos a concentrar primeramente en esto. Fíjense, tenemos esta misma expresión. Ahora sustituimos la definición de H, que es un término para la energía cinética de los electrones más un término para la interacción potencial entre electrones y núcleos, y tenemos que esta integral se parte en dos. En esta integral con el término para la energía cinética más en la segunda integral con el término para la interacción entre electrones y núcleos. En la primera integral le vamos a llamar la matriz, esta T mu nu, que es la matriz para la energía cinética, T mu nu, más la segunda integral que nos va a dar los elementos de la matriz de energía potencial nuclear, ¿vale? Y a ambas matrices sumadas nos va a dar lo que es la matriz del core, ¿vale? Hasta aquí solamente estamos reordenando un poquito nuestras expresiones, manipulando un poquito los términos que ya sabemos, pero es importante ir desarrollando cada uno de estos términos, irlos identificando así, como la matriz de la energía cinética más la matriz de la energía potencial nuclear, ya que posteriormente haremos un ejercicio donde resolveremos este tipo de integrales para un cierto sistema. Entonces tenemos entonces que este primer término me lleva a la matriz del core, ¿vale? H mu nu del core, y ahora nos vamos con este segundo término. Sustituimos, entonces tenemos esta integral, sustituimos de forma explícita, fíjense, tenemos que estoy sustituyendo aquí J, que es esta parte, esta integral en R2, y luego estoy sustituyendo K, ¿vale? Con este operador de permutación de coordenadas P1, 2. Y hasta aquí yo no he sustituido los orbitales moleculares de los operadores en términos de los orbitales phi atómicos. Entonces lo hacemos, psi j asterisco de R2 lo aproximamos, lo definimos de esta manera como una suma en sigma, de sigma igual a 1 acá,
de funciones sigma asterisco en R2 por sus coeficientes, y psi j sin complejo conjugado lo expandimos en lambda, ¿vale? Si eso lo hacemos, nos quedamos con la primera parte en j, es decir, nos quedamos con esta definición, ¿sí? Y este phi nu actúa en esta definición que tiene que ver nada más con j, es decir, tenemos esto y pues tenemos que obtenemos esta parte. Fíjense, aquí aparecen los coeficientes en lambda y en sigma de los orbitales moleculares que expandimos en términos de los orbitales atómicos. Entonces aparece, podemos llegar a que tenemos esta expresión, y aquí fíjense que estoy utilizando esta doble integral. Aquí aparecía mi doble integral, nada más que aquí lo he puesto desde el inicio, queda coordenada en R1, la integración es en R1 y es en R2 de phi mu R1 por phi sigma R2. Fíjense que estoy poniendo del lado izquierdo del operador coulombico entre los dos electrones, estoy poniendo lo que tiene que ver con el complejo conjugado, y del lado derecho lo que no está con complejo conjugado, es decir, R1, R2, y acá phi nu de R1 y phi lambda de R2. Esta integral la podemos escribir de forma un poquito más corta usando la notación de Dirac, como este bra en mu sigma por el ket en nu lambda. Estoy usando los subíndices de las funciones atómicas, pero como este desarrollo de Hartree-Fock también se hace en el contexto de la química teórica, de la química cuántica, se suele utilizar una notación diferente, es decir, esta notación de Bra y Ket se suele decir que es una notación de físicos, y esta notación de paréntesis, que también es esta integral, pues es una notación de químicos, y a mí me gusta, quiero decir que sí me agrada esta notación, porque este phi mu, al final lo que se hace en la notación de químicos es poner todo lo que depende de R1 del lado izquierdo, que es lo que está expandido en mu y en u, y lo que depende de R2 del lado derecho. Y ya sabemos que eso es el módulo tenemos el módulo de R1, de la función que depende de R1, y el módulo de lo que depende de R2, que son densidades de R1 y de R2, ¿vale? Entonces, nos quedamos con que existe esta notación y existe esto, que es realmente igual, es equivalente. Ahora nos vamos para la parte que involucra el operador de intercambio. ¿Okay? Obtenemos también esta doble integral en R1 y en R2, phi mu, phi sigma de R2, y aquí sigue apareciendo este operador. Vean que esto que está aquí es exactamente esto, ¿sí? Nada más que aquí tenemos este operador. ¿Para qué? Para cambiar la R1 a lambda y R2 a nu, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces actuamos este operador sobre esta parte, estas funciones, y hace ese intercambio de coordenadas, y finalmente tenemos pues este resultado que lo podemos escribir como mu sigma lambda nu, o bien notación de químicos como mu lambda sigma nu. Mu lambda, o sea, todo lo que depende de R1, y luego tenemos sigma nu, que es lo que depende de R2. Y también tomar en cuenta que siempre pongo el complejo conjugado de la función. Eso es algo que hay que mantener dentro de nuestra notación. Entonces, una vez que desarrollamos estos dos términos, en términos de estas expansiones, pues resulta ser que la función, la matriz F mu nu, o la expresión para los elementos de la matriz F mu nu, pues tiene un primer término, una matriz H mu nu del core, más este término, más este, que es esto, ¿vale?
estos dos términos los podemos reacomodar. Fíjense, en ambos términos pues aparecen estas sumas en lambda y en sigma y en j. Entonces lo factorizamos de esta manera. Este 2 es este. Y me quedo con la notación de químicos. Entonces, después este 2 lo puedo sacar, lo puedo poner aquí. Pero para que no se altere la igualdad, pues le pongo aquí menos 1/2. ¿Sí? Le pongo este menos 1/2 para que cuando este 2 multiplica esto, pues queda 2 entre 2 es 1 y me da lo que tenía previamente. Entonces, si hacemos este reacomodo a esta expresión, le voy a llamar P lambda sigma, ¿sí? P lambda sigma y finalmente pues puedo llegar a esta expresión donde esto último es la matriz o la expresión para la matriz G mu, la matriz G con elementos G mu, ¿ok? Fíjense que ese P lambda sigma se le conoce como matriz de densidad, ¿vale? Y está en términos de los C que expanden los orbitales moleculares. Entonces, esta es la expresión para F mu. Acá anteriormente habíamos llegado a que las ecuaciones de Hartree-Fock pues en su forma matricial pues eran estas, pero todavía no sabemos, no teníamos idea de quién es F mu. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar un poquito, reacomodar algunas cosas y llegar a expresiones que podemos calcularlas en principio porque involucran integrales y pues finalmente tenemos que F mu es H mu del core más G mu. Ahora, donde esta P lambda sigma pues es esto. Y podemos preguntarnos entonces, ¿existe una expresión para la energía electrónica? ¿Sí? Para la energía electrónica del sistema y la energía total de Hartree-Fock. La energía electrónica tiene que ver con un contexto meramente cuántico, puramente cuántico, con lo que hemos dicho anteriormente, y ya veremos que para la energía total de Hartree-Fock pues tenemos que agregarle una interacción meramente clásica entre los núcleos, ¿sí? Pero eso es algo que vamos a ver en un siguiente video. Hasta la próxima.